Ahora le damos la palabra a Miguel Ángel para que hable de la reforma tributaria en Colombia. Alexandra, voy a tratar de ser tan juicioso con el tiempo como mis compañeras de panel y voy a arrancar por un elemento y es agradecer la organización de este espacio, la invitación a la Alianza Global, a la Red por Justicia Fiscal, a la Latindad, a la Fundación CES. Me parece muy importante un espacio en donde podamos analizar qué es lo que está pasando en nuestros países en materia tributaria, sobre todo con miras a lo que hemos venido discutiendo de cómo hacer o cómo lograr una mayor coordinación a nivel regional para perseguir objetivos en materia de política fiscal. Voy a tratar de presentar los principales aspectos de la reciente reforma tributaria que se vivió en Colombia, la primera reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno que de alguna manera rompió con una larguísima tradición de gobiernos de las clases políticas tradicionales. Y el primer elemento, tanto como lo hizo Regina como Alejandra, es presentar un poco cuál es el contexto tributario de Colombia. Evidentemente ya hemos venido viendo que nuestras naciones adolecen en términos generales de los mismos síntomas y problemas en materia tributaria, y es que tenemos una baja presión tributaria. En Colombia la presión tributaria ha estado alrededor de entre el 15 y el 18% en relación al PIB, muy por debajo del 34% de la OCDE, inferior al promedio de América Latina, que es del 22%. Y esa baja presión tributaria, que lo decía Pablo Ferreri, recaudamos poco, pero también recaudamos mal, y es que nuestros sistemas tributarios, es una característica generalizada en la región, son sistemas sobrecargados en el recaudo a través de impuestos indirectos. Colombia tiene una particularidad y es que el índice de Gini casi no sufre cambios antes y después de impuestos. O sea, el sistema tributario no cumple ningún tipo de función redistributiva en materia de recursos. Tenemos un sistema altamente regresivo, más o menos el 50% del recaudo de impuestos proviene de impuestos indirectos, y si uno desagrega un poco la estructura por tipo de impuesto en Colombia, lo que se observa es que casi la mitad del recaudo se soporta, un poco menos de la mitad, alrededor del 48%, se soporta en el impuesto de renta, con una particularidad. Digamos, el 52% es recaudo por impuestos indirectos, IVA nacional, IVA externo, gravamen a los movimientos financieros, impuestos a los combustibles, entre otros, que son impuestos que recaen sobre toda la gente independientemente de su ingreso o capacidad de consumo. Pero el 48% es impuesto de renta, y en el impuesto de renta tenemos una particularidad que nos diferencia de los países, por ejemplo, de los países de la OCDE o de los países desarrollados, y es que mientras que en el norte global la mayor parte del impuesto de renta lo aportan las personas naturales, alrededor de 3/4 partes provienen del impuesto de renta de personas naturales, en Colombia es al contrario, 3/4 partes del impuesto de renta provienen del impuesto de renta generado por las empresas. Y ese es un elemento clave porque es un elemento que le resta competitividad a la malla empresarial colombiana. En el comercio internacional no compiten empresas contra empresas, en el comercio internacional compiten países, compiten la infraestructura, el desarrollo tecnológico, las capacidades en materia de logística, las cualidades de la mano de obra, y el sistema impositivo es un factor que hace parte del costo país. Y en eso esta estructura es supremamente regresiva para la malla productiva colombiana. Otro elemento es que el sistema tributario colombiano es considerado como uno de los más complejos. Eso por el índice de complejidad de impuestos, en donde Colombia siempre ha ubicado, desde el 2016, se ha ubicado en el top 5 de los sistemas más complejos. Y les cuento esta anécdota. En el 2021 se contrató una comisión de expertos en beneficios tributarios, que duró más de un año estudiando el sistema tributario colombiano
para identificar cuáles son los beneficios y qué impacto están teniendo. Y la conclusión de los expertos es: el sistema tributario colombiano es disfuncional y no cumple con 3 principios básicos con los que debería cumplir, que son la progresividad, la simplicidad y la eficiencia. Y al sol de hoy, todavía en Colombia no se sabe, ni el Ministerio de Hacienda ni la DIAN, que es la autoridad tributaria, se saben cuántos beneficios tributarios hay. O sea, se han hecho diversos ejercicios, incluso esta comisión concluye eso, concluye que no son capaces de identificar todos los beneficios tributarios que hay en el sistema. Y eso genera unos problemas de regresividad supremamente graves, tanto en personas naturales como en personas jurídicas, en empresas. Por poner un ejemplo, en materia de empresas, el año pasado declararon impuesto de renta 580.000 empresas. De esas 580.000, cuando uno las distribuye por nivel de ingresos, la gráfica que obtiene es lo que se conoce como un palo de golf. Desde las empresas que menos ingreso generan, hay 100.000 o 150.000 empresas que de hecho reportan ingresos cero o pérdidas, que pueden ser empresas nuevas, empresas que están muriendo. Tenemos un ecosistema empresarial en donde el periodo de vida de las empresas está entre 2 y 5 años de las empresas que se crean, luego mueren muy rápido, pero si uno distribuye las empresas por nivel de ingresos, lo que encuentra es una línea recta, es decir, la mayor parte de esas 580.000 empresas tienen niveles de ingresos muy similares, y cuando llega al final, lo que encuentra es que hay un grupo de empresas que tienen ingresos altísimos. El 0.03% de las empresas en Colombia son grandes, el 1% son medianas y el resto, el 98%, son micro y pequeñas empresas. Esa es la malla productiva colombiana. Dentro de las súper grandes empresas que se pueden contar, son más o menos unas 2.600 empresas. Tienen esas 2.600 empresas, que son las más grandes, pagan una tarifa efectiva del impuesto de renta de alrededor del 22–23%. Las empresas medianas, que son también un grupo pequeño, el 1% de la malla, tienen una tarifa cercana al 26%, entre el 26 y 28%. Y el resto de las 575.000 empresas que pueden quedar, que son micro y pequeñas, tienen una tarifa efectiva en el impuesto de renta del 30–31%. De manera que emprender en Colombia, montar un negocio, es supremamente oneroso, tenemos un ecosistema que no favorece la generación de riqueza. Y otro elemento de contexto que me parece importante señalar es que en Colombia hay una mala praxis en materia tributaria, y es que las reformas tributarias se utilizan para financiar los gastos de corto plazo, los programas de gobierno. Entonces, cada vez que llega un gobierno, llega con una reforma tributaria, suelen hacerse dentro de las primeras reformas que hacen o ajustes que hacen los gobiernos, porque es el momento en donde más poder político tienen, y lo que tenemos es que cada 18 meses, durante los últimos 20 años, en promedio se reforma el sistema cada 18 meses. Luego hay una inseguridad supremamente alta. La mejor muestra es el actual gobierno. El actual gobierno llegó con una reforma tributaria de este corte, que es de corte recaudatorio, no de corte estructural, y tras 2 años de gobierno, hoy han señalado que el 29 de julio van a presentar una nueva reforma tributaria, porque las finanzas del Estado no dan. Y las finanzas del Estado no dan es por el modelo económico que tenemos. Tenemos un modelo económico en donde le compramos al mundo mucho más de lo que le vendemos, por la política de liberalización comercial, bueno, por todas las políticas neoliberales que se aplicaron en los últimos 40 años. Y ese es un modelo insostenible. Las reformas son de corte recaudatorio. Esta reforma, la primera reforma de Gustavo Petro, el mensaje era claro, arrancó con el objetivo de conseguir 50 billones de pesos. Y en el marco del debate se fue desmontando hasta que se acordó
que el recaudo debía ser de 20 billones de pesos. Pero el debate siempre fue conseguir plata para financiar el programa sociales, para reducir las brechas históricas en materia de desigualdad, etcétera, lo cual es loable. Pero el contenido de la reforma, el objetivo, no cambió en la tradición y en esta mala praxis que hay en el país de reformar cada 2 años y de hacer reformas de corto plazo y reformas con objetivos recaudatorios para conseguir plata, para conseguir dinero. La consecuencia es obvia. Tras 20 años de reformas de este estilo, el estatuto tributario es una colcha de retazos que es supremamente compleja, tanto así como lo señalaba esta comisión de expertos. Pero bueno, entrando en materia de la primera reforma de Gustavo Petro, la última reforma tributaria que tuvimos en el país, el objetivo de recaudo era el 1,4% del PIB, el 26% del presupuesto de inversión, el equivalente al 26% del presupuesto de inversión, y tenía una característica que generó preocupación desde el principio, y es que el 15% de los recursos que se esperaban recoger eran recursos transitorios y recursos muy volátiles. El 56% de ese objetivo recaudatorio tiene origen en minería y petróleo, muy en línea de la política de Gustavo Petro de desincentivar la explotación de los recursos mineroenergéticos, de petróleo y de carbón fundamentalmente. Y eso, de alguna manera, tuvo un impacto sumamente fuerte en las cuentas del Estado por varias razones, porque es que el petróleo y el carbón representan el 50% de nuestras exportaciones, le aportan a las arcas del Estado a través de dividendos, a través de regalías. Luego son dos sectores supremamente claves para sostener incluso las cuentas del Estado. Algunos de los elementos que se llevaron adelante con la reforma pues se han caído y lo vamos a ver ahora más adelante, pero bueno, el 56% de lo que se buscaba recaudar tenía origen en minería y petróleo. El 15% de los 20 billones los ponen las empresas. ¿Sí? A través de mecanismos de ajustes que se hicieron en el sistema tributario, se buscó que de esos 20 billones el 15% lo pusieran las empresas, el 14,5% las personas naturales, y los impuestos saludables y ambientales colocaban una proporción similar, entre 13 y 14%. ¿Cuáles fueron los puntos claves de la reforma tributaria? Se tocó el impuesto de renta en personas jurídicas, el impuesto de renta a las empresas, el impuesto a los dividendos, los impuestos medioambientales incluyeron, se hicieron modificaciones en materia de tributación internacional, se hicieron modificaciones en el impuesto, en el IVA, en el impuesto sobre las ventas, se incluyó y se reactivó el impuesto al patrimonio, que es un mecanismo supremamente potente a la hora de introducir progresividad en un sistema tributario, y en que en Colombia particularmente el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, se ha puesto tradicionalmente de forma temporal, durante 2 años, durante 1 año, durante 3 años, surge y vuelve a desaparecer del sistema, dependiendo de la reforma y del gobierno que llegue. En esta reforma se hizo una cosa y es que se volvió permanente el impuesto. Lamentablemente, desde mi punto de vista, el ajuste o como quedó establecido el impuesto al patrimonio fue poco ambicioso a la hora de gravar las grandes riquezas, porque se fijaron 3 tarifas, una tarifa del 0,5%, otra del 1% y otra del 1,5%, y la tarifa más alta va solo hasta 2026, es decir, las grandes riquezas después de 2026 ya no pagan el 1,5, sino el 1. Pero además de eso, en los escalones que se fijaron de acuerdo a cada nivel de ingresos, de patrimonio, el último escalón tiene patrimonios altísimos, que van a pagar lo mismo que patrimonios que no son tan altos. Es decir, lo que van a pagar los súper ricos en materia de patrimonio es lo mismo que van a pagar los súper ricos. Y ahí hay un factor importante de regresividad en el sistema que lamentablemente no se corrigió. Se hicieron modificaciones en tributación de personas naturales,
En el monotributo, que nosotros lo conocemos como el régimen simple, en el monotributo del impuesto de renta para las empresas, y también se hicieron algunas modificaciones en los procedimientos tributarios y en las disposiciones penales. Entonces, recapitulemos un poco, quiero repasar rápidamente en cada de estos puntos cuáles son los principales cambios. En materia de personas jurídicas tenemos de renta de personas jurídicas, de renta de empresas, tenemos un gasto tributario que está entre 17 y 34 billones de pesos. Recuerden, la reforma era para capturar 20 billones de pesos. Luego, si uno eliminara todos los beneficios, todos los beneficios tributarios para las empresas, tendría mucho más recursos de los que buscaba la reforma tributaria. ¿Cuál es el problema? Lo han mencionado acá. Muchos beneficios tributarios no tienen fecha de caducidad, están protegidos digamos, por el sistema judicial, es decir, por poner un ejemplo, en Colombia se ha tratado de eliminar los beneficios tributarios al sector de la construcción y la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha dicho que no es posible porque es un derecho adquirido. Entonces, ese es un elemento que también llama la atención porque eliminar los beneficios tributarios, aun cuando puede ser una solución, es muy difícil de llevar a cabo, se requiere un poder político supremamente fuerte y a mí me parece interesante la lección de Honduras, que es colocar fecha límite y colocar mecanismos de evaluación, que es lo otro que no tienen estos beneficios tributarios. No se les ponen metas en generación de empleo, en reducción de la pobreza, en generación de riqueza, en diversificación de la canasta exportadora, las zonas francas, las empresas no tienen que cumplir, ahora se les colocaron algunos límites, pero tradicionalmente no tenían que cumplir ningún tipo de condicionamiento para tener ese beneficio tributario como el de las zonas francas. Y hay unos sectores en la estructura tributaria colombiana en materia empresarial, no se cumple ni con la progresividad horizontal ni con la vertical. Es decir, las empresas más grandes pagan menos y las empresas que ganan igual pagan distinto dependiendo del sector en el que estén. Entonces, todo lo que es sector de transportes tiene tarifas supremamente bajas. Uno de los sectores económicos que menos paga impuesto es el sector financiero, tiene una tarifa efectiva promedio del 9% apenas, cuando la tarifa nominal en Colombia es una de las más altas del mundo, el 35%. Y eso de alguna manera se trató de corregir con esta reforma tributaria. Se estableció una tarifa nominal del 35% y se fijó también una tarifa mínima del 15%. Recuerden, el promedio de la tarifa efectiva en Colombia para las empresas, para las grandes, es del 23%. Luego la tarifa mínima va a tener un impacto que aún estamos esperando por medir, pero que yo creo que no va a ser muy significativo. Para las empresas del Estado se fijó una tarifa del 9%, se estableció una sobretasa al sistema financiero, que es el que menos paga, 9% de tarifa efectiva, pero se les adicionaron 5 puntos adicionales sobre el impuesto de renta. Y el sector financiero en Colombia tiene una particularidad y es que si uno toma los últimos 20 años y mira en cada trimestre cuál es el crecimiento anual de las actividades económicas, particularmente del sector financiero, el sector financiero solo ha retrocedido, ha tenido crecimiento negativo en 3 trimestres en los últimos 20 años. Y uno de esos no está en la crisis financiera 2008, ni en el COVID. En esos 2 periodos el sector financiero no observó crecimientos negativos, mientras toda la economía se derrumbaba. Luego hay aspectos de desigualdad en materia empresarial y sobre todo con el sector financiero que llaman la atención en Colombia y que no se han podido corregir. Hay actividades como la edición de libros también que tienen tarifas supremamente bajas. En esta reforma se estableció ese mínimo del 15%, así como para toda la línea de la actividad de turismo que ha sido siempre muy favorecida por beneficios tributarios, se fijó en la norma que no pueden tributar menos del 15%. Que de hecho lo estaban haciendo. Se colocó la sobretasa sobre la explotación de los recursos del suelo, que con la política de Petro el deterioro de la actividad minera energética ha tenido un impacto supremamente fuerte en las finanzas del país.
y hoy en día pues el gobierno está en aprieto en sus cuentas por cuenta de alguna manera de la reducción en la explotación en la exploración mejor de estos productos. Se hicieron ajustes en la tarifa para algunas zonas francas, fijando la tarifa del 20%, es decir, empresas que por estar en zona franca pagan el 20%, mientras, como lo venía diciendo, el resto de la malla productiva, la mayor parte de la malla productiva, que es la más débil, la micro y la pequeña empresa, tiene que pagar el 31%. Se estableció también un límite que me parece interesante, que es limitar al 3% del ingreso neto algunos beneficios tributarios. Es decir, dentro del impuesto de renta y todo este esquema regresivo que hay, hubo un esfuerzo en la reforma tributaria por tratar de limitar el abuso de los beneficios tributarios. Eso hasta el otro año podremos saber qué efecto tuvo, porque hoy todavía la información no está disponible y estamos en proceso de recaudo. Entonces, el otro año podremos evaluar qué nivel de impacto tuvieron estas medidas de una tarifa mínima y un límite en la deducción por beneficios tributarios. Se aumentó las tarifas de la ganancia ocasional del 10 al 15% y un elemento, y es que el gobierno adelantó en la reforma una modificación, y es que las empresas que explotan los recursos mineros no pudieran deducir de su impuesto de renta lo que pagan por regalías, el royalty que se conoce internacionalmente. Esa medida salió adelante en la reforma tributaria. El gobierno esperaba recibir este año cerca de 6, 7 billones de pesos por cuenta de esa modificación, y la Corte Constitucional lo tumbó. Entonces dejó un hueco en el presupuesto de entre 6 y 7 billones de pesos. Se incluyeron los impuestos medioambientales. En Colombia ya se había aprobado el impuesto al carbono, pero el impuesto al carbono se le amplió el alcance y se modificó la tarifa. Y es llamativo una cosa, y es que en la propuesta, en la reforma tributaria que proponen, voy a tratar de ir cerrando, en la reforma tributaria que parece ser que se viene después del 29 de julio, van a volver a ajustar ese impuesto al alza, van a volver a subir la tarifa del impuesto al carbono. Se incluyó el impuesto nacional sobre productos de plástico de un solo uso. Ese sector, en el marco de los impuestos medioambientales, también se incluyó, aunque la Cámara del Plástico en Colombia señala que ellos vienen cumpliendo con la mayoría de la normatividad internacional en materia de reciclaje y de producción amigable con el medio ambiente. Y se incluyeron los impuestos saludables que conocemos nosotros, que es el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a los productos, los alimentos ultraprocesados, con sodio o con grasas saturadas. No, el cigarrillo no se incluyó. Y en esto yo creo que cabe un debate, y es si estos impuestos, ¿cuál es el efecto que tienen en la población? Porque yo creo que depende mucho de la situación o el país en el cual se apliquen. En un país como Colombia, en donde 6 de cada 10 trabajadores son informales y en donde el 90% de los trabajadores gana menos de 10 millones de pesos, ¿sí? Menos de 8, 7 salarios mínimos, pues esto golpea supremamente fuerte las finanzas, sobre todo de los hogares más pobres. Porque si uno compara cuánto vale una bebida azucarada y cuánto vale comprar la fruta para hacer un jugo y ser más saludable, los productos saludables siempre son más costosos, tienen esa característica. Y yo creo que faltó hacer mediciones en ese sentido y evaluar experiencias internacionales de cómo ha funcionado este mecanismo. Bueno, en materia de tributación internacional, de impuestos sobre sobre el IVA, también se hicieron modificaciones. Ya llevo 23 minutos, no me quiero extender mucho, entonces voy a pasar un poco a las conclusiones que no quiero que se me queden por fuera. Varios de los elementos que se aprobaron en la reforma tributaria hoy en día están demandados, muchísimos, en impuesto de renta a personas naturales. Se habían conferido una capacidad al presidente para promulgar nuevos regímenes aduaneros sin la necesidad de pasar por el Congreso, eso está demandado. Se cayó el tema de las regalías, el impuesto medioambiental a los productos plásticos también está demandado ante la Corte Constitucional. Entonces, digamos que todavía medir los efectos de esa reforma es un poco difícil porque está apenas en desarrollo su aplicación.
Y la reforma, aunque el discurso fue para reducir la pobreza, a mí me sorprende que nadie habla de generación de riqueza. Colombia es un país con un PIB per cápita de $6.500. Eso es la 10ª parte del PIB per cápita de sus principales socios comerciales. Tenemos una economía supremamente pobre, desgastada, que no está generando riqueza y el sistema tributario es un mecanismo, ya lo decía, un factor de competitividad, pero es un mecanismo también importante para promover y apoyar la generación de riqueza. Si no atendemos eso, lo que vamos es a seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es redistribuyendo la pobreza. Que no es posible aumentar la base tributaria, hacer que las personas naturales sean las que más aportan cuando las personas naturales no tienen trabajo o tienen trabajo informal o solo apenas un pequeño grupo es capaz de cubrir las tarifas o de aportar lo que necesitamos que aporten. Y lo mismo frente a las empresas. Y dejo unas preguntas simplemente para la discusión y es que valdría la pena que evaluáramos qué es lo progresivo o progresista de los gobiernos progresistas que hemos tenido. Es decir, yo creo que hay una dificultad en América Latina evidente y es que ni siquiera los gobiernos progresistas han logrado atacar la estructura de los problemas estructurales que tenemos en materia tributaria y de fiscalidad. Y lo otro es que tenemos también un problema generalizado que es el tema de la corrupción. Y eso desincentiva el pago de impuestos y desincentiva el interés por estos temas porque al final queda, lo que estamos viviendo en Colombia es ahorita un escándalo de corrupción de que después de que se le dijo a la sociedad, hagamos un esfuerzo tributario de 20 billones de pesos para cerrar brechas estructurales en materia de desigualdad, lo que tenemos es que buena parte de esa plata se va por corrupción. Entonces, ¿cuál es el mensaje de alguna manera que queda para la gente y para las empresas? Sobre el tema de la nueva reforma, el gobierno de Gustavo Petro tiene una particularidad y es que una cosa dice el presidente, otra cosa dicen sus funcionarios. José Antonio Campo, que fue el ministro que sacó adelante la primera reforma, señaló en su momento que una tarea que quedaba para una siguiente reforma era meter progresividad en el impuesto de renta de las empresas, por todos estos elementos que he señalado. Y el gobierno actualmente el ministro Bonilla ha venido señalando que van a bajar la tarifa de impuesto nominal. Eso todavía no es claro, sobre todo por el contexto de las cuentas del Estado, porque el presupuesto este año se quedó desfinanciado, las metas de recaudo no se están cumpliendo. Recordemos una cosa y es que la economía colombiana cayó el 7% con la pandemia, rebotó en el 2021 con una tasa de crecimiento de 2 dígitos, creció el 7% en 2022 y el año pasado creció solamente el 0,6%. O sea, no se ha podido reactivar la economía. El primer trimestre de este año el crecimiento fue del 0,6%. Entonces, eso de alguna manera limita la capacidad del Estado y las necesidades de financiamiento que tiene. No es claro también porque no se conoce el proyecto de presupuesto, es decir, no se sabe cuál es el plan de gastos para el otro año y qué es lo que se necesitan financiar para el otro año. Entonces, han hablado de distintos mecanismos, pero yo no me atrevería todavía a señalar como cuáles elementos. Se sabe que no se va a tocar el tema de impuesto de personas naturales, o es poco probable, o por lo menos no han señalado nada al respecto. Incrementar la tarifa en el impuesto del carbono, ligarla más a los estándares internacionales, es otro de los elementos que han señalado, y bueno, el resto son como anuncios muy sueltos que no permiten todavía saber qué es lo que se va a presentar. Frente al papel de la sociedad civil, Nayaret, en el debate de reforma tributaria que hubo, hay organizaciones de la sociedad civil que jugaron un papel importante. Digamos, nosotros desde Sede Trabajo hacemos parte de la red de trabajo fiscal, que es un espacio en donde organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación de diversas universidades nos reunimos para evaluar, discutir un poco la política fiscal del país, y desde la red, antes de que se presentara la reforma, se elaboró una propuesta de reforma tributaria que en muchos de los puntos que se plantearon se incluyeron dentro de la reforma que finalmente se adelantó. Luego, un papel bastante activo en ese momento. Actualmente
ha habido muy poca información y coordinación con el gobierno para evaluar la reforma y evaluar las nuevas propuestas de reforma. Entonces eso ha sido un poco volátil, pero sí hay un movimiento muy activo en materia de fiscalidad y de evaluar estos elementos. El movimiento sindical ha estado con el gobierno, apoyó su primera reforma, ha apoyado el paquete de reformas sociales que se han hecho, aun cuando hoy en día hay muchos conflictos laborales. Por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo actualmente están en protesta y están denunciando que ni siquiera el Ministerio del Trabajo los escucha, cumple sus acuerdos. En la DIAN, que es la autoridad tributaria, el anterior director Luis Carlos Reyes tuvo muchos inconvenientes con los sindicatos de la DIAN para acordar los ajustes salariales, la ampliación de la planta, el cumplimiento de acuerdos, y lo mismo pasa, por ejemplo, en el Departamento de Prosperidad Social, en donde también hay conflictos supremamente duros. Entonces, digamos que la institucionalidad del movimiento ha estado muy apoyando al gobierno, pero hay unos conflictos que están surgiendo que yo creo que van a marcar una nueva agenda en este cierre de gobierno. Y la percepción de la ciudadanía es por donde estaba tratando de cerrar, que es el tema de la corrupción. Es decir, yo creo que la ciudadanía siente que cada vez nos ponen a pagar más y más y más impuestos, pero si la plata se pierde en corrupción, si ahorita estamos hablando de un escándalo solo para ejemplificarlo. Con motivo de la sequía que hubo recientemente en Colombia, la zona de La Guajira, que es una de las zonas más pobres, necesitaba agua y tenían que mandar unos carrotanques de agua para abastecer a esas poblaciones, que la mayor parte de esa población es indígena. Bueno, se robaron la plata y la destinaron a comprar congresistas para tener apoyo en las reformas sociales del gobierno. O sea, es una lógica, es una corrupción estructural que es una barrera supremamente grande para hacer cualquier cambio en el país.